Déjenme saber si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Ok, Sí, señor. Sí, chico. muy bien. Buenas Sí. noches a todos. Bienvenidos. Es un Buenas verdadero placer noches. estar con ustedes. Gracias por estar, por este llamado a aprender, a compartir esta conferencia sobre el karma y sus consecuencias. Vamos a ofrecer nuestra sesión, primero que todo, a ofrendarla. Así que les pido que pongan sus pies allí sentados sobre la tierra donde estén, bien conectados con la tierra, con la madre tierra, y que cerremos los ojos y nos conectemos con el Creador, con nuestro Padre, con el Creador de nuestra alma. Con una inhalación, elevemos nuestras manos, conectamos con el alma y la descendemos a nuestro corazón. Esta conferencia está dedicada a los maestros del pasado, del presente y de siempre, manifestando que el esfuerzo que hacemos por reunirnos, por estudiar, por compartir, beneficie a todos los seres sintientes o sintientes en la mejora del sufrimiento. Que así sea, que así sea, que así sea. Bienvenidos. Muy bien, amigos. Hoy compartiremos sobre el karma y las consecuencias. Los expositores a cargo son María del Mar, como tal, y Julián. Los dos expositores de hoy son ellos dos, así que bienvenidos a los dos y bienvenidos a todos a compartir este espacio sobre el karma. Y bueno, pues yo estaré aquí para apoyarles, para contestarles preguntas, en dado caso de que algo falte, aquí estoy para apoyarles. Entonces, este es un tema pues que genera de alguna manera curiosidad. La palabra karma de alguna forma ha sido, ha tomado un tipo de valor, sí, esotérico en los últimos tiempos. Sin embargo, no se es tan claro o muchas veces no conocemos su significado a fondo y pues la usamos con facilidad para cualquier aspecto, ¿no? Decir que este es nuestro karma, ¿no? Y pues muchas veces no se le da el sentido que verdaderamente tiene. Sin embargo, hay que reconocer que karma significa acción. Y bueno, pues todo el tiempo y a cada momento estamos generando acciones. Acciones que son físicas, acciones emocionales, racionales, espirituales. Dentro de esas físicas podemos golpear a alguien o podemos agredirnos a nosotros mismos. Emocionales podemos tener o desarrollar emociones muy negativas o también muy positivas que las consideremos como excesos de alegría. Racionales, donde hacemos muchos juicios, criticamos, juzgamos, eh, vamos por la vida generando a través del verbo diferentes co-creaciones y esto es una acción y esto se convierte ya sea en un karma positivo o en karma negativo. Y a nivel espiritual, generalmente le huimos mucho a la conciencia, ¿no? Le huimos a lo que la conciencia nos dice. Si la conciencia nos dice que debemos meditar, o que debemos estudiar o hacer una nueva carrera, comer mejor, hacer ejercicio, etcétera, es ese enfrentamiento a nosotros mismos, huimos, tendemos a huir mucho. Y bueno, cuando estos comportamientos son negativos, pues significa que a nivel espiritual, pues no estamos aportando hacia un karma positivo, sino que por el contrario, nos estamos estancando, dando vueltas como cuando el perrito quiere cogerse la cola, ¿no? Y da vueltas buscando cogerse la cola, pero finalmente no la logra hasta que se echa cansado y sigue por la vida dando tumbos, ¿no? Entonces, la idea es hacer conciencia sobre estos aspectos, ¿no? Y cómo generamos karma desde los diferentes aspectos. El ser humano, los seres humanos, vivimos en una serie de sufrimiento constante, ¿sí? Vivimos sufriendo por A o por B, algunos porque están solos, otros porque no encuentran pareja, otros porque quieren bajar de peso, otros porque queremos subir, otros porque son flaquitos, otros por gordos, otros por negros, otros por blancos, otros por amarillos, unos porque tienen dinero, otros porque no, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y así sucesivamente vamos sufriendo constantemente.
Y vamos por la vida preguntándonos de dónde surge este sufrimiento, ¿no? ¿Cómo se ha causado este sufrimiento? ¿Por qué estamos viviendo este sufrimiento? ¿Por qué unos tienen y yo no tengo? ¿Por qué X persona tiene pareja y yo no puedo? ¿Por qué X mujer sí quedó en embarazo y yo no puedo embarazarme? ¿Por qué mi marido me traiciona o me deja y yo no? Etcétera, etcétera, ¿no? Este es el devenir constante de la vida, ¿no? De situaciones que causan dolor, que causan sufrimiento y que casi siempre no sabemos encontrarle un porqué o darle una resolución emocional a ese tipo de sufrimiento. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué unas personas tienen más oportunidad de ciertas grandezas, de ciertas bendiciones de Dios y otros no? Unos deben pedir monedas para comer y otros derrochan la comida, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es darle explicación a este tipo de conceptos, a este tipo de ideas. Y Julián y María del Mar, pues, nos van a compartir sobre este tipo de comportamiento en el ser humano. Así que, pues, con este preámbulo, pues, damos inicio. María del Mar, Julián, bienvenidos y gracias por apoyar el Dharma. Bueno, muchas gracias, Sifu. Muy buenas noches a todos. Lo primero, Sifu, pues agradecerte por la oportunidad de dejarnos esta tarea de preparar esta exposición y agradecerte también por haber escogido a María del Mar como mi compañera. Me siento honrado de compartir con ella estas palabras que compartiremos con todos. Y por supuesto esperamos que sean útiles. Les contamos que esta exposición está basada en la conferencia El precioso ornamento de la liberación de Gampopa. Eh, Esta conferencia además está guiada por Lama Sondru, que es una maestra budista que es muy interesante para quienes quieran profundizar y mirar otros temas. Voy a compartir aquí pantalla, si me permite, Sifu, que no me dejan. Creo que te voy a hacer host para que puedas hacer eso. Eso. Gracias, María del Mar. Ya eres host. Listo. Bueno, pues nos ha correspondido con María del Mar contarles sobre el karma y sus consecuencias. Hoy vamos a compartir con ustedes, contarles pues qué es el karma, cuáles son las 12 formas o causas de generarlo, cómo empezar a corregir sobre todo ese karma negativo. Vamos a compartir el método para justamente corregirlo, el óctuple noble sendero. Y también vamos a darles a conocer el mantra de las 100 sílabas, que es un mantra muy poderoso que le ayuda a uno a contrarrestar y a trabajar en ese karma negativo. Muy bien, ¿qué es el karma? Como bien lo dice Sifu, pues es una palabra que ya usa uno incluso en la cotidianidad, ¿no? Uno dice, le hace uno algo a alguien por tonto que sea y entonces se le devuelve y le dicen a uno, eso es karma inmediato, lo que sea. Y se ha vuelto como muy común usar la palabra, que es una palabra, por cierto, pues como del budismo, de la India. De hecho, eso que ustedes ven a la izquierda es sánscrito. Ahí dice karma, aunque no lo crean. Y pues el karma es un concepto, sobre todo espiritual, de ya hace un tiempo largo, que como bien lo decía Sifu, define acción. Y ese entretejido que ven ustedes ahí, como ese nudo, es el nudo infinito que finalmente simboliza como todas esas acciones, causas y efectos que se generan a lo largo de todo el mundo y en la vida de todos y que es de alguna manera infinito, ¿no? Pero entonces cuando hablamos de acción, hablamos de una reacción o hablamos de esa ley física de causa y efecto, donde cada
cualquier acción que realicemos, por mínima que sea, desencadena una reacción, inclusive algo tan sencillo como respirar, inhalar y exhalar, pues tiene una repercusión, por supuesto, en nuestro cuerpo. Esta imagen me parece que es valiosa un poco para explicar este concepto de causa y efecto. Todo lo que hacemos nosotros, o incluso dejamos de hacer, tal vez me corregirá el CIFO, incluso por omisión, tiene un efecto sobre los otros. No solamente sobre nosotros mismos, sino sobre los otros y sobre el universo. Entonces, pues tenemos todos una responsabilidad, ¿no? Todo el tiempo estamos generando karmas de distintas maneras, todo el día, de hecho. Unos son más impactantes que otros, pero todo el día estamos generando causas y efectos. Y me parece importante que desde ya tengamos claro que el karma, pues, tiene que ver con mirar hacia adentro, ¿no? De reconocer nuestros errores, de reconocer que nos estamos equivocando, que qué podemos hacer para remediar cuando nos equivocamos, ¿no? O sea, esa respuesta está dentro de nosotros mismos, no afuera. Muchas veces nos pasa algo, lo primero es echarle la culpa o a Dios o al otro, pero no reconocemos que justamente dentro de nosotros es donde está la respuesta, que y es un poco lo que vamos a ir respondiendo a lo largo de esta exposición. Ahora, hablando un poco como en términos joviales o como como en términos prácticos, una forma de definir el karma puede ser como una especie de justicia moral en la que las buenas acciones lo conducen a resultados positivos y las malas acciones a consecuencias negativas. Entonces ahí pues entra un tema de la ética, del comportamiento de las personas, etcétera. Pero bueno, vamos a ir poco a poco definiendo este tema. ¿Cuáles son los tipos de karma? Y vemos ahí un boomerang que uno siempre ha oído desde chiquito, el tema de la ley del boomerang, que lo que uno lance se le devuelve. Y de alguna manera lo es. El karma tiene que ver un poco con eso. Pero entonces tenemos un tipo de karma que es benéfico, que tiene que ver con las acciones positivas que hacemos, y otro karma que es que nos hace daño, ¿no? En términos espirituales, físicos, etcétera, que tiene que ver con acciones negativas. Y tenemos un karma neutro que está como entre los dos, entre lo benéfico y lo que hace daño. Y todas esas acciones que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, pues se van quedando como en nuestra conciencia. La llamamos conciencia laya, es un término sobre todo del budismo, que si uno lo traspola como a Occidente, tiene que ver como con, tal vez con el inconsciente, con el subconsciente, no sé si estoy mal, me corregirán. Pero todas esas acciones que uno va procurando a lo largo de su vida se van quedando ahí en esa conciencia y lo importante es poder mirar hacia adentro justamente y reconocer qué hemos hecho, qué de lo que hemos hecho ha estado bien y qué no, pues para ver qué podemos para contrarrestar y poder pues estar mejores. Esto es muy importante y tal vez es el centro del concepto del karma y tiene que ver con estas acciones, lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos. Todo eso genera karma. Entonces, cuando hablamos de lo que hacemos, pues tiene que ver con las acciones corporales, tiene que ver con los gestos, cómo nos relacionamos con lo físico, con el otro. En las acciones verbales, tiene que ver con lo que decimos, cómo verbalizamos lo que pensamos eh, y lo que pensamos puntualmente, que tiene que ver con los pensamientos y las emociones. Entonces, pues creo que este es una frase que debemos como empezar a guardar. Lo que hacemos, decimos y pensamos
tiene un impacto en nosotros, en los demás y en el universo. Entonces, por eso reitero o repito el tema de la responsabilidad que tenemos, no solamente con nosotros mismos, sino con el universo. Frente a este tema del karma, pues se generan, como bien lo decía Sifu, pues preguntas, muchos cuestionamientos. ¿El karma es un castigo? ¿Estamos predestinados? Es decir, hay una línea que nos dice ya lo que vamos a vivir, porque ya es consecuencia de lo que hemos vivido en otras vidas. ¿Por qué las cosas suceden así? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué no consigo novia? ¿Es inmediato el karma? ¿Es una superstición? Está determinado que tenemos que vivir lo que estamos viviendo? ¿Por qué sufrimos? ¿Tenemos elección realmente? ¿Es multifacético? La idea es que podamos a lo largo de esta exposición ir respondiendo a estas preguntas. Podría ir diciéndoles algunas, respondiéndoles algunas. No es un castigo, no es un castigo divino. Dios no castiga con el karma. Todo tiene que ver con las acciones individuales y finalmente comunales. Ya veremos por qué las cosas suceden así, pero todo depende de las decisiones que uno toma a lo largo de su vida. Sí tenemos elección de cambiar nuestro destino, eh, a propósito de que podemos trabajar el karma y las acciones positivas para incluso alcanzar la iluminación, que muchas veces uno dice, pero eso es imposible. Pero lo primero que hay que plantearse es que uno quiere salir como de ese tema. Pues a lo largo de nuestra vida vamos dejando rastro. Y pues uno lo que quiere es que hablen bien de lo que uno hizo, ¿no? A lo largo de su vida. Y pues el camino a la iluminación pues depende justamente de que podamos trabajar nuestro karma y de que podamos acumular karma positivo y trabajar en las virtudes. Eh, pero sí tenemos que trabajar justamente en ese rastro que vamos dejando, ¿no? Por nuestro bien y por el de los demás. Ven ustedes acá, no sé si en otras conferencias ya se ha abordado, pero esta imagen de la izquierda es la rueda del samsara. Eh, Hace un momento Sifu mencionaba que pues sufrimos. No hay nada que hacer. La rueda del samsara, eh, digamos que simboliza, es como el ciclo de nacimiento, vida, muerte y la posterior como encarnación o renacimiento que se va dando a lo largo de todos los reinos que están allí presentes, que el sufrimiento está pues permanente en nuestras vidas hasta que alcancemos la iluminación. Entonces una manera de acabar con el sufrimiento es pues tomar la decisión de alcanzar la iluminación. Y eso supone trabajar en emociones, en sentimientos que nos hacen mucho daño y que nos generan al final karma negativo. Eh, Ahí no sé si alcanzan a ver, en el centro está la gallina, la víbora y el cerdo. Eso tiene que ver eh, con el deseo, el odio y la ignorancia, que son como la base del sufrimiento. Y bueno, ya pues entran otras emociones como el apego, como la avaricia, el orgullo, que están permanentes en nuestra vida y que si queremos salir del sufrimiento, pues tendremos que trabajar en las virtudes que contrarrestan esos sentimientos y por eso, digamos, está pues relacionado el tema del sufrimiento y la felicidad. Uno siempre está buscando la felicidad y debe buscar las causas de la felicidad justamente haciendo actos de bondad, trabajando en las virtudes y pues bueno, ya vamos a profundizar un poco más con el tema del octuple noble sendero, pero me parecía valioso como que tuvieran ustedes este contexto de la rueda del samsara, de ese ciclo samsárico del que uno, pues si quiere salir, pues tiene que empezar a trabajar en ello.
que es posible hacerlo. Y en ese sentido, es importante hablar de las 4 nobles verdades que están presentes es como la base de la estructura de la filosofía de Buda. Se habla justamente ahí, está el samsara y el nirvana. Samsara, Perdón, Julián, que te interrumpa un instante. Hay claro que sí, personas en sala de espera. ¿Te sale la posibilidad de admitirlas? Porque tú eres el anfitrión en este momento. perdón. Gracias. Te Y voy a gracias, dejar, Gaby. te voy a dejar de coanfitrión. Eso no existe aquí, ¿no? No, no es en esta plataforma, no está permitida esa opción. Ok. Me Pero avisas. tómate unos instantes allí para dar admisión. Perfecto. Espérate, ahora se me echó para atrás esto. Listo. Entonces, bueno, estábamos hablando de las 4 nobles verdades, que son un poco como la base de toda la estructura de las conversaciones y la filosofía del budismo, que tiene que ver con el samsara, es decir, esta rueda de la que hablábamos, el tema del sufrimiento, y con el nirvana, que es un poco alcanzar la iluminación. Dentro de estas 4 nobles verdades, pues la primera es como aceptar, entender que existe el sufrimiento, es una verdad y que está, digamos, a nuestro alrededor, que la experimentamos con mucha frecuencia. Y ese sufrimiento, que es la segunda noble verdad, es que ese sufrimiento tiene una causa. Decíamos que probablemente tenga que ver con esas emociones, esos sentimientos que pues nos generan al final sufrimiento, como deseo, odio, ignorancia, apego, orgullo, avaricia, en fin, todo eso tiene que ver con las causas del sufrimiento. Y ya para entrar a la iluminación se habla de que si eliminamos esa causa, si eliminamos el deseo, si eliminamos la avaricia, contrarrestándolas con las virtudes que ya vamos a hablar más adelante, pues vamos a poder eliminar ese efecto, es decir, eliminar el sufrimiento. Y que hay una última verdad, que es un método para justamente lograr eliminar el sufrimiento. ¿Cuáles son las condiciones para que, digamos, el karma se establezca? Lo primero tiene que ver con la intención de actuar, ¿sí? Si yo tengo la intención de matar, si tengo la intención de dar algo a alguien, pues ahí está, que sale seguramente de un pensamiento, de alguna emoción. La segunda condición tiene que ver con que la acción se lleve a cabo. Yo tengo la intención de matar a alguien, le disparo. Y ahí entra la tercera. Si yo le disparo, pero no mato a la persona, pues ahí no se consumió la acción. O si yo le entregué un dinero a alguien para que se lo entregara a otra y no se lo entregó, pues la acción no quedó consumada. Tiene que haber como un interlocutor que recibe esa acción, que uno en el momento de cometer esa acción, pues esté satisfecho de hacerlo. Eh, si di algo, pero luego me arrepiento y digo, ah, esa plata la puedo usar en otra cosa, ahí ya, digamos, se pierde como esa acción positiva. Y lo último tiene que ver con que si el karma es negativo, pues se asegura como negativo, a menos de que se aplique un remedio, que ya es lo que vamos a ir contándoles, pues cómo contrarrestar esas acciones negativas, ¿no? Ya hablamos del óctuple noble sendero, vamos seguramente a abordar el tema de las paramitas, hay mantras que uno puede trabajar, vamos ahorita más tarde a escuchar un mantra que es muy especial. Pero bueno, hasta aquí voy yo y ya vuelvo, los dejo con María del Mar. Gracias, Julián. Bueno, yo les voy a hablar del tema álgido de la noche, que son las 12 causas o formas para generar el karma. Como ya lo había mencionado, sí, fue mi compañero Julián, pues pasa la presentación, por favor, Julián. Tenemos 12 maneras que se manifiestan a través del habla del cuerpo y la mente. Entonces, los maestros dicen, no hay manos que funcionen solas,
¿sí? Porque detrás de nuestra forma de comunicarnos y de nuestras acciones está nuestra mente. Y por eso en el budismo es tan importante tener entrenamientos acerca de cómo conocer y ordenar nuestra mente. Gracias, Julián. Sigue. Vamos a hacer un estudio de las acciones negativas. Entonces, recuerden que Julián habló de karma positivo, karma neutro y karma negativo. Entonces, en esta fase nos vamos a enfocar en las acciones negativas que realizamos a través del cuerpo. Dale, Julián, clic a la presentación. 4 que se realizan a través del aula y 3 que se realizan a través de la mente. Siguiente. Las que se realizan a través del cuerpo son 3, esencialmente estas: matar, robar y la mala conducta sexual. Vamos a ir abordando cada una de ellas y vamos a hablar del resultado kármico que tiene cada una. Primero vamos a abordar, salieron las las del habla serían mentir, calumniar, habla hiriente y habla inútil. A veces subestimamos mucho, pensamos, le damos cierto peso a las acciones, por ejemplo, matar es absolutamente grave o robar, y de pronto robar nos parece menos grave que matar. Sin embargo, si usted le roba todo lo que tiene a una persona, eso es como matarla también. Entonces no hay un grado de decir uno es más, digamos, llevadero que el otro, todos generan unas consecuencias y a veces pensamos que las del habla son menos graves, pero también pueden ser muy destructivas. Continúa, Julián. Las de la mente, que son la codicia, la maldad y tener ideas equivocadas. Sigue. Vamos a hablar entonces primero de las acciones negativas que se generan a través del cuerpo. Entonces, como dijimos, matar, entendemos matar como dañar la vida de alguna manera. Puede ser dañar físicamente o realmente quitarle la vida a alguien. Y hay digamos, tres acciones principales que tienen que ver con las kleshas o las emociones conflictivas. Entonces podemos matar por apego y por deseo, el deseo, por ejemplo, de tener la piel de un animal, o también por apego, cuando matamos por obtener una ganancia financiera, o incluso para salvaguardar la vida de personas que amamos o nuestra propia vida. ¿Sí? Podemos matar en defensa propia. Sin embargo, eso no quita que que estemos causando ciertas consecuencias al matar, aunque estemos defendiendo nuestra propia vida. Eso sería apego por nosotros mismos. Hay otra que es por cólera, violencia y odio, y la tenemos muy cercana en lo que estamos viviendo a través de las guerras. ¿Sí? Todo esa falta de compasión y de humanidad hacia el otro por pertenecer a tener una ideología diferente, una raza diferente, pelear por la tierra. Y por último tenemos otra que es matar por estupidez, ¿sí? O por ignorancia. Y en la imagen vemos como en culturas antiguas era muy usual ver que se sacrificaban animales e incluso personas para hacerle ofrendas a los dioses. Entonces, básicamente se mata por esas 3 razones. Continúa, Julián. El resultado kármico de matar, en esa palabra que aparece ahí en rojo, es el infierno. Y tenemos una imagen oscura de lo que percibimos como infierno, y a veces creemos que es un lugar, pero en realidad también experimentamos el infierno de nuestra propia mente. Es decir, esa oscuridad que hemos generado con el acto de matar se queda también en nuestro ser. Y las consecuencias están en tener una mala salud, ¿sí? Si el karma que hemos generado está totalmente madurado, ¿sí? Si se dan todas esas condiciones de las que les habló Julián,
pues experimentamos ese infierno, o podemos experimentar que nuestra propia vida sea corta, y si has matado en otras vidas, sufrir muchas enfermedades. Otro resultado kármico de matar es nacer en lugares donde hay mucha violencia, y ahí pues tendríamos esa reflexión todos de pertenecer a un lugar en donde vivimos violencia a diario en nuestro país. Le voy a pedir a Julián si puede silenciar el micrófono de Melba, por favor, de Melba Patiño. Gracias. Avanza, por favor, en la diapositiva. Entonces, esto pues parece muy terrible, pero digamos que una manera de contrarrestar ese karma negativo de matar sería algo muy sencillo, que es salvar vidas, ayudar a la vida de alguna manera. Entonces, si por ejemplo tenemos una circunstancia, ¿cómo podemos salvar vidas? Es verdad que cuando le quitamos la vida a alguien no podemos resolverlo, pero sí podemos hacer acciones que nos ayuden a contrarrestar ese karma negativo. Por ejemplo, un ejemplo simple sería comprar animales que están destinados al sacrificio. Continúa, por favor, Julián. La siguiente acción que se realiza con el cuerpo es robar, y tenemos todas las variables de lo que significa robar, como entrar a una casa y asaltar, tener un asalto callejero, y desde lo más pequeño, como robarle una moneda a una persona, hasta los grandes fraudes financieros, ¿sí? Y aquí es importante comprender que dependiendo de la cantidad también de dinero, no será lo mismo robar un centavo que robar millones. Entonces también el karma será diferente. El efecto que tendremos por esa acción será en proporción a la cantidad del desfalco. El resultado kármico de robar es que resurjamos en un reino como espíritu ávido. Entonces, cuando Julián nos mostró la diapositiva del Sansara, habían unos lugares, ¿sí?, a los que se dice que renacemos. El anterior era el infierno. Hay 3 reinos inferiores y 3 reinos superiores que más adelante les vamos a ilustrar mejor. Pero el espíritu ávido quiere decir que vamos a sentir mucho apego a algo y a sentirnos siempre insatisfechos a experimentar que por mucho que tengamos no vamos a sentirnos plenos. Entonces vamos a experimentar hambre o sed. Como aparece en la diapositiva, la consecuencia es que vivamos en la pobreza, que tengamos que mendigar, o que en los peores casos no contemos con un techo para vivir. Y aunque se nazca rico, habrá dificultades para mantener esa riqueza, o de alguna manera se perderá tarde o temprano el dinero. Otra consecuencia es renacer en sitios muy fríos, en donde es muy difícil cultivar, obtener comida. Esa sería como el resultado. Para contrarrestar esto, lo que tendríamos que hacer es, en lugar de tomar de los demás, simplemente el acto de dar, ser generosos, tanto en todo sentido de la palabra, con nuestro dinero, con nuestro tiempo, con nuestro amor. Continúa, Julián. La siguiente es adoptar una mala conducta sexual. Entonces, como esta mala conducta sexual puede ser muy relativa según el tiempo en el que estemos viviendo, digamos que para hacerla muy específica, es simplemente la que hace daño a otras personas. Entonces, por ejemplo, tener relaciones sexuales con alguien que ya está comprometido o casado genera muchísimo sufrimiento. Cuando tenemos relaciones de violencia y abuso, por ejemplo, abuso de menores,
tipos de esclavitud como la esclavitud sexual. Y también tenemos otra manera de tener una mala conducta sexual y es cuando está practicada en exceso. Y cuando ya se vuelve adictiva y no está desde la esfera del amor, sino desde una compulsión que no podemos detener. Continúa, Julián. Y el resultado kármico que obtenemos de esa mala conducta sexual es que también renazcamos con esa adicción y lo tenemos muy palpable en la vida cotidiana cuando hay muchos problemas con la pareja, muchas peleas, disgustos, separaciones, incluso quedar como con la expareja como un enemigo, incluso aunque hayan hijos de por medio. Se dice que ese exceso de actividad sexual, que la adicción puede ser como consumir agua salada, es decir, nunca te sacias de ella, ¿no? Es como si tú la ingieres, vas a experimentar más sed. Y otro de los resultados es renacer como un espíritu ávido, que ya les había dicho que genera, pues genera apego, ya sea a personas, a determinada persona o al sexo en sí. Gracias, Julián. Otro resultado de una mala conducta sexual sea renacer en un lugar realmente desagradable, lleno de basura, que no está aseado, que está contaminado, que tiene contaminación de muchas maneras. O también renacer como una persona físicamente desagradable con deformaciones en el cuerpo y estar predispuesto a tener peleas familiares y en general un sentimiento grande de infelicidad. Entonces, ¿cómo se corrige eso de una manera sencilla? Hay que practicar una disciplina ética tanto en privado como en público. Sigue, Julián. Con eso terminamos las 3 que se generan a través del cuerpo y vamos a ver las acciones negativas que generamos a través del habla. La más básica de todos es mentir y puede ser una de las peores. La otra, calumniar, señalar al otro, inventar cosas que no son ciertas, destruir la honra de una persona a través de la palabra. El habla inútil, un ejemplo de eso podría ser el chisme. El habla hiriente, cuando nos hablamos mal de otras personas y nuestras palabras hieren como el filo de una espada. Continúa, Julián. Vamos a ver cada una de ellas. Creo que hay una diapositiva antes. Ah, no. Sí, déjala así, déjala que siga. Entonces, mentir puede ser la peor mentira que se puede hacer es fingir realización espiritual y declararse maestro, porque esa forma de mentir puede hacer muchísimo daño. Generalmente a un falso maestro o a un gurú, a un falso gurú se le cree y la influencia que tendrá en otras personas no es solo pues sobre su propia vida, sino sobre los demás. Entonces es muy grave. Mentir por beneficio propio. Otra es confundir y engañar cuando lo hacemos por ignorancia y por estupidez. Y las consecuencias serán entonces renacer en el mundo animal, renacer como un animal, como un periquito de pronto, ¿sí? Y dentro del reino animal hay varias diferencias, ¿no? Una cosa sería renacer como un tigre, que tiene que cazar, que tiene que matar, y otro sería como un ciervo. Entonces, dentro de ese mundo animal también hay diferencias. Otra consecuencia de mentir es tener mal aliento, que la gente hable mal de ti o que tu palabra sea ignorada, que la gente no te escuche ni crea lo que dices.
Y obviamente la forma de contrarrestar este karma negativo es decir siempre la verdad, ser honesto y ser sincero. Gracias, Julián. Y bueno, calumniar, todos tenemos una idea básica de lo que significa calumniar, pero entre las cosas más graves que podemos hacer con la palabra es separar personas o enemistar grupos a través de rumores. Entonces, una de las más graves es a través de nuestra habla separar comunidades, lograr una separación al interior de la sangha, ¿sí? Es decir, a un grupo de monjes, por ejemplo. Y las consecuencias son renacer en el infierno, en el que se experimenta mucho sufrimiento. Y si renacemos como humanos, vamos a ser separados de los amigos o vamos a perder nuestras amistades de manera muy fácil. Que nuestras amistades no duren. Gracias, Julián. Continuamos con el habla hiriente. Dijimos que es provocar dolor con nuestras palabras como si fuera el corte afilado de una espada. Es una manera de hablar muy aguda, muy dañina, que se puede reflejar en criticar a los demás o incluso de frente con una intención dañina a otras personas. O revelar los fallos y por ejemplo, en el trabajo, cuando hacemos quedar mal a un compañero de trabajo delante de un jefe. ¿Sí? Señalar sus fallos para ponerme en un sitio más ventajoso. Y el resultado será vivir siempre en ambientes llenos de ruido, tener vecinos ruidosos, oír palabras desagradables o tener que escuchar cosas desagradables de uno mismo. Y renacer en lugares muy desérticos, áridos y secos. La manera como podemos contrarrestar este karma es hablar de manera delicada y dulce. Hablar con palabras dulces. Sigue, Julián. Bueno, hay una que se llama habla inútil y uno de los peores ejemplos del habla inútil es cuando intentamos enseñar el Dharma o llegar con estas enseñanzas a personas que no están preparadas para seguirlas. Entonces, es una de las peores maneras de invertir nuestra palabra, porque no tendrán eco, porque las personas no están receptivas para recibir ese tipo de enseñanzas. Entonces es muy frecuente en nuestra cotidianidad que hablemos demasiado o causemos problemas provocando emociones, resentimientos y envidias entre las personas, entre los círculos en los que nos movemos. Y el resultado kármico será siempre, pues, renacer como un animal, un loro, un periquito, o si renacemos como humanos, nuestras palabras no tendrán ningún peso o no serán tampoco escuchadas. Para contrarrestar ese efecto, lo mejor es hablar lo necesario, cuando es oportuno y cuando es pertinente. Gracias, Julián. Bueno, vamos ahora con las acciones que realizamos negativos a través de nuestra mente. Entonces tenemos 3 que son la codicia, la maldad y las ideas equivocadas. Entonces, la codicia que generamos por tener apego, demasiado apego por nuestras cosas, por nuestro cuerpo o por apego hacia las cosas o a los bienes que tienen los demás. Vemos en la diapositiva una persona corriendo detrás del dinero. También es abandonar una forma de codicia, pues también es abandonar otras dimensiones de la vida, por ejemplo, la familia, eh, el amor, la vida familiar, por ir detrás del dinero y sacrificarlo todo
como si eso fuese lo más importante. Bueno, la maldad, ya sabemos que básicamente es querer dañar a alguien y tener ideas equivocadas, la vamos a explicar más adelante. Continúa, Julián, por favor. El resultado de la codicia es renacer también como un espíritu ávido que no encuentra satisfacción y también sentirse pobre, aunque en realidad seas rico. O sea, hay personas que nunca les es suficiente su grado de codicia y de ambición, nunca se sienten satisfechas ni disfrutan de lo que sienten ni de su presente. Están siempre mirando en el futuro y pensando que van a ser felices cuando tengan determinada cantidad de dinero. Entonces, no solo es codicia con el dinero, sino también con las cosas que tenemos, con el estatus social o con la apariencia física, incluso con nuestras cualidades personales, o sea, tener mucho apego por nuestros valores, nuestras cualidades, nuestras habilidades o destrezas. Bueno, entonces nacer como un espíritu ávido y si se renace como humano, la mente seguirá pues en esa tendencia de la avaricia, de la ambición desmedida. Y uno de los resultados es renacer en un lugar de mucha pobreza, en la que no hay comida. Una manera de contrarrestar eso es alegrarse de la buena fortuna de los demás, desear el bien. Lo peor la peor forma de codicia que puede haber es desear los bienes de personas que han renunciado al mundo. Y por ejemplo, los monjes. La maldad, entonces tenemos una imagen que muestra muchas caras de la maldad y muchos sentimientos o emociones que no son para nada positivos, como la venganza, la envidia, el odio, el miedo, el resentimiento y la competencia. Básicamente es querer dañar a alguien y a veces eso se causa porque tenemos miedo a que sean mejores que nosotros. A eso se refiere con la competencia. Y mantenemos una mente que está predispuesta todo el tiempo a la venganza. Por lo tanto, pues no experimentamos paz y de alguna manera eso puede llegar a traducirse en vivir un infierno mental que se convierte en paranoia, en sentir que hay muchos ojos que nos observan, que nos juzgan, que nos desean el mal, cuando en realidad lo que estamos es experimentando nuestra propia mente, hasta el punto de desarrollar problemas mentales, pues como la paranoia y sentir que tenemos enemigos ocultos. Una forma de contrarrestarla será entonces pensar y desear el bien de los demás y tener buenos sentimientos también hacia los demás. Y por último, las ideas equivocadas. Uno piensa que tener ideas equivocadas de pronto no puede ser tan grave. Sin embargo, sí lo es. Tener ideas equivocadas acerca de la verdad de las cosas cuando estamos firmemente convencidos de algo que no es cierto e insistimos en ello, pues podemos generar demasiada confusión en otras personas. Y una de las mayores ideas equivocadas es no creer justamente en el karma, porque generan consecuencias en la vida de otras personas debido a nuestra propia ignorancia. Y una de las consecuencias, por tanto, será renacer como animal o, si renacemos en el plano humano, ser una persona muy confusa con dificultades para comprender. Eh, También renacer en un lugar en el que no podamos acceder a buenas enseñanzas. A eso se refiere a un lugar sin dharma. Y por lo tanto será muy difícil encontrar un camino para salir del samsara, de la rueda del sufrimiento. Sigue, Julián.
Y la forma de contrarrestar esas ideas equivocadas es despertar la sabiduría en nosotros, acceder a las enseñanzas, dedicarle tiempo y también meditar. Es importante también considerar que les he hablado de los reinos, ¿no? Entonces, hay unos reinos inferiores y unos superiores. Cuando hablamos del infierno, pues es el más bajo. El de los espíritus ávidos, les hablé ya de la insatisfacción y del reino animal. Y están aquí expuestas porque en el momento de la muerte, si hemos tenido una tendencia a lo largo de la vida de ser buenas personas, pero en el momento de la muerte nos llenamos de una emoción negativa como la maldad, la cólera y la ira, esto incidirá de manera directa en la reencarnación. Y esto puede ser pues aparentemente muy injusto, decirlo así, pero se dice que es real, porque cuando en el momento de la muerte hay que entender que hay dos formas de concebir eh, la muerte y la reencarnación, ¿no? Hay unas creencias que nos dicen que, como en las creencias cristianas, que resucitamos siendo las mismas personas. Es decir, nos morimos y resucitamos en otro lugar que esperamos que sea bueno, que es bueno para nosotros, pero es el mismo yo. En cambio, aquí debemos comprender que el yo no se entiende como una identificación personal de lo que somos ahora, sino como una serie de instantes de conciencia con posibilidades de cambiar. Y por eso es importante que en el momento de la muerte tengamos una emoción positiva y un momento que sea un momento apacible, que tengamos eh, una oportunidad de reencarnar en, en circunstancias mejores de las que tenemos en el presente. También existe el ejemplo incluso desde el cristianismo, personas que han sido muy malas en vida y sin embargo al momento de su muerte se arrepienten y piden perdón. Entonces eso también incidirá de manera positiva en su próxima reencarnación. Julián nos habló también de conocernos, de hacer un trabajo interno sobre las emociones y cómo a través de, de lo positivo podemos contrarrestarlas. Continúa, Julián. Es importante darnos cuenta de que el karma implica tres cosas: una acción, una reacción y un resultado. Y que todas las acciones que hagamos con el cuerpo, con la palabra y la mente, por muy pequeñas que sean, tienen un efecto, como cuando arrojamos una piedra sobre el agua. No podemos medir el efecto de lo que hacemos, sentimos y pensamos, y sin embargo también podemos usar esa idea, ese efecto, para volcar las acciones negativas en positivas y en transformar nuestro karma neutro del que habló Julián. El karma neutro es, por ejemplo, cuando hacemos acciones cotidianas como barrer, como lavar la ropa, como dormir, sí, como esas acciones que en realidad no generan ni positivo ni negativo, pero que están presentes en nuestra vida, podemos también darles una intención y hacer, por ejemplo, lavar los platos, que es un karma neutro, y darle esa intención positiva. Sigue, Julián. Bueno, entonces en este apartado les vamos a hacer un resumen de cómo comenzar a corregir lo dañado ante el proyecto del amor. Y se los he ido mencionando en relación a cada una de esos karmas negativos.
lo encuentran allí. Siempre ayudar a la vida, ser generosos, tener una recta conducta, ser honestos, ser la persona que reconcilia, que trae paz, que puede establecer diálogos entre personas que estén enemistadas, hablar con suavidad y dulzura y hablar siempre de cosas provechosas, alegrarnos de la buena fortuna de los demás y pensar siempre y desear su bienestar. Bueno, entonces, Julián, no sé si quieras hablar también lo que acabo de decir. Se trabaja a través del budismo, a través de las paramitas. Julián, no sé si quieres decir algo al respecto. Sí, María del Mar, gracias. Pues lo que hemos visto hasta ahora es que uno podría pensar que esto es como a veces como fatalista, pero en términos, yo creo que finales es más bien es un concepto optimista, donde si bien es cierto estamos determinados por algunas cosas, condicionados por el nacimiento, por la genética, por el lugar donde nacemos, el país, las creencias, pues sí tenemos libre albedrío y sí está en nosotros la posibilidad de tener un buen karma y de hacer acciones positivas. Este tema de las paramitas, no sé si conocen el concepto, esto viene como del budismo Mahayana, eh, y está enfocado en cómo, digamos, salir finalmente de la rueda esta del samsara y salir del sufrimiento, eh, y por consiguiente, pues, generar acciones positivas. Esto es un poco también lo que ha estado mencionando María del Mar. Eh, y bueno, las paramitas son virtudes que si adiestramos, que si practicamos, eh, pues nos van a llevar como a transformar lo negativo en sabiduría. Eh, entonces, pues bueno, hay como unos pasos para llegar como a ese último escalón de la sabiduría o de la iluminación. Eh, Todos pues están relacionados entre ellos, pero digamos que hay como una gradualidad. Se habla de un buen samsara y ya de un proceso para salir del samsara. Eh, la primera paramita de la que se habla es de la generosidad, que es una virtud que, digamos, implica dar, por supuesto recibir. Se supone que entre más damos, pues la vida más nos devuelve en términos de buen karma. Y ahí estamos trabajando también el desapego, ¿no? Que es uno de los causantes de sufrimiento. También está la recta conducta, eh, que bueno, pues tiene que ver con no hacerle daño pues ni a nadie ni a uno mismo. Eh, y digamos como desarrollar acciones virtuosas, actos bondadosos, todo eso tiene que ver con la conducta, con la correcta conducta. Luego está la paramita o la virtud de la paciencia, donde la idea es que podamos ser ecuánimes, que con tranquilidad podamos escuchar, no responder con cólera, ser más empáticos, y aceptar como la realidad que estamos viviendo. Otra paramita muy importante es la diligencia, que de hecho creo que es fundamental para todas, que tiene que ver como con el motor que hay detrás para que podamos ser generosos, rectos en términos de conducta, pacientes, que meditemos, que logremos comprender más allá de lo que necesitamos. Pero esta paramita de la diligencia es clave, es el hecho de poder ser diligente y eh, practicar el Dharma de manera juiciosa y constante. Eh, la otra, mm, la otra paramita que ya tiene que ver con la salida
del samsara o de la rueda del samsara, del sufrimiento, tiene que ver con la meditación, es decir, con poder lograr una paz mental, de que tengamos más claridad frente a lo que se nos presenta, de poder como ver las cosas como son realmente para alcanzar la sabiduría, que es finalmente como comprender cuál es la verdadera naturaleza, comprender pues quiénes somos eh, y finalmente pues como experimentarlo todo, comprenderlo todo eh, y alcanzar pues por supuesto la iluminación. Esta pues es una de las formas también de contrarrestar pues todas esas acciones negativas que nos acompañan todos los días. En algún momento alguna emoción, algún pensamiento que nos llega a la cabeza, pero si hacemos conciencia de que sí hay un camino, sí hay una salida, pues va a ser mucho más meritorio y bueno, tenemos ahora una responsabilidad pues adicional. El otro, o digamos la otra forma, Julián, sí señor, no, me gustaría decir unas palabras respecto a lo que acabas de terminar, si me permites, por favor. claro que sí. Si la puedes llevar atrás, te lo agradezco. Em, Quisiera decir algo sobre la técnica de el paramitayana o las paramitas. Tradicionalmente se conoce como paramitayana, que significa ir a otro lado, ¿no? Ir al otro lado de algo, ¿no? Iniciar en un punto A para llegar a un punto B. Entonces, dentro de la línea budista se habla de salir del sufrimiento para llegar a la iluminación o dejar de sufrir, donde ya no hay ego, sino que simplemente se está. Y se habla de que todos estamos en el mar y que queremos cruzar al otro lado del mar y que debajo del mar hay pirañas, ¿no? Y que de alguna manera todos vamos nadando o vamos remando. Algunos podrán ir en avión, otros en helicóptero, otros en yate, otros en, bueno, patineta acuática también, eh, otros en una chalupita, otros en una balsita, ¿sí? Amelia se te ve con la cabecita para abajo. En fin, te le diste la vuelta completa y volviste a quedar boca abajo. Ya, gracias. En fin, vamos de alguna manera intentando remar, salir de ese sufrimiento, de ese caos existencial que es comparado con el mar, ¿no? Mm, Estamos llenos de cosas, de agua, de sufrimiento, y estamos ahí remando, intentando ir a otro lado para encontrar felicidad, para encontrar paz, para encontrar la gloria de Dios, el amor de Dios. Eh, y que en la medida en que hemos hecho ciertos actos que generan dolor, que generan sufrimiento a la vida y al proyecto del amor de Dios, entonces requerimos de un proceso de purificación. Y estas paramitas, o es la técnica del paramitayana, requiere, ese es uno de los caminos para purificar, ¿no? Purificarnos de todos los actos que hemos hecho y que generan sufrimiento y dolor a otros seres e a nosotros mismos. Entonces, que en la medida en que somos capaces de ser generosos, de tener una recta conducta, de ser pacientes, de ser diligentes, de meditar y de ser sabios, podemos caminar mejor en ese mar, ¿sí? Podemos remar mejor, podemos encontrar quien nos pueda ayudar a remar quizás, y hasta que podamos llegar al otro lado del mar, ¿no? Lo cual no es fácil, cruzar el mar, pero se dice que sí o sí hay que cultivar esa virtud, esa técnica que nos permita llegar al otro lado y que sin ello, pues va a ser muy difícil, ¿no? Por eso, todo lo que nos hablaron anteriormente, Julián y María del Mar, sobre la recta conducta es extremadamente importante. Y todo ese karma y todas esas acciones que generamos con la palabra,
con la mente, etcétera, pues tienen una repercusión. Y si no practicamos las paramitas, va a ser muy difícil. Es decir, vamos a seguir remando y remando, envueltos, dando vueltas en ese mar, de un lado al otro, pero sin poder avanzar, ¿sí? Hasta que el sufrimiento nos doblegue y nos doblegue, eh, y un día, pues, de alguna manera podamos tomar conciencia un poco mejor y encontremos como una mejor chalupa, un mejor barquito para remar y seguir adelante. ¿Vale? Entonces, esa técnica del Paramitayana, que es muy antigua de la tradición hindú, me parece hermosa, que cuando uno empieza a trabajarla en una vida, dos vidas, encarnaciones o renacimientos, eh, ayuda a transformar todos esos patrones kármicos que hemos generado, ¿no? Es como dejé de robar y ahora, pues en vez de robar, doy, soy generoso, soy capaz de dar, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces es invertir los actos para en vez de co-crear un karma negativo, estoy creando un karma positivo, ¿vale? Bueno, quería hablar un poquito sobre eso y complementar. Gracias, Julián y María Elma. Adelante. Gracias, Sifo. Otra forma de poder hacer este trabajo con aras de generar acciones positivas y de alcanzar la iluminación y, como dice Sifu, eh, llegar al otro lado, es el óctuple noble sendero, que son 8 formas de poder trabajar para digamos, cultivar nuestro interior. Como lo mencionábamos hacia el inicio de esta exposición, hace parte de las 4 nobles verdades. Les recuerdo que la primera es admitir que tenemos sufrimiento, la segunda que lo podemos, eliminar la causa del sufrimiento y que hay una manera de hacerlo y es justamente esta, el óctuple noble sendero, y que nos va a permitir el cese del sufrimiento y nos va a permitir experimentar pues el nirvana, que finalmente es como esta liberación de los deseos, del sufrimiento, de la conciencia individual, en fin, y salir como de ese ciclo de reencarnaciones que nos da el samsara. Entonces, al final son como normas de conducta que se pueden cumplir en el diario vivir, son simultáneas, se pueden dar en cualquier momento y cada una contribuye pues al cultivo de la otra. Por eso se habla de que son interser. Vamos entonces a hablar brevemente de cada forma de estas, que tiene que ver como con una gran recta conducta en general. La primera tiene que ver con la recta visión o entendimiento, y es poder primero pues comprender las 4 nobles verdades, mirar el mundo conscientes de que existe el sufrimiento, eh, sin emitir juicios ni opiniones, simplemente mirar la realidad de frente, eh, porque muchas veces las percepciones son erróneas y están hechas pues como, o vienen desde el deseo, desde la ira, desde la ignorancia y otros prejuicios. El otro es el recto pensamiento. La idea es, como lo mencionábamos, nuestros pensamientos son las palabras de la mente y se debe procurar que estén llenos de claridad, que sean beneficiosos. Entonces, pues la idea es cultivar pensamientos de renuncia, buena voluntad y no violencia, tratando de alejarnos pues de la codicia, la ira y la crueldad, entre otros sentimientos negativos. Está la recta palabra. Sabemos del poder que tiene la palabra. En forma y contenido, pues la idea es que sea libre de engaños, de insultos, de malicia y estupidez. Eh, Sabemos que las palabras tienen el poder de provocar felicidad, pero también sufrimiento. Por eso, pues la idea es abstenerse de mentir, de calumniar, de hablar hirientemente y, por supuesto, del chisme.
Todo esto que ya lo ha mencionado María del Mar. El otro es la recta acción, que pues la idea es que conscientemente hagamos el bien, que estemos libres de asesinato, de robo, de adulterio, de todas esas como sentimientos que son tóxicos, que nuestra vida debe ser ejemplar, que nuestra conducta debe ser apropiada, y la idea es que no haya violencia ni hacia otros ni hacia nosotros mismos. El quinto es los rectos medios de vida, que la idea es que uno ojalá pudiera ganarse la vida de acuerdo pues a los principios ideales de amor y compasión, tener una vocación beneficiosa para todo lo que nos rodea. Lo ideal sería no aceptar trabajos que atenten contra los demás, que no conlleven contaminación, eh, y que podamos guiarnos por valores y no por órdenes. El sexto tiene que ver con el recto esfuerzo, que es cultivar el esfuerzo para prevenir malos estados mentales, o abandonar los que ya hayan surgido, promover estados mentales positivos, eh, y preservar en el desarrollo de la mente y en la prevención o eliminación de males que surgen. La recta atención pues tiene que ver un poco con el desarrollar la atención plena, lo que llamamos mindfulness, siendo conscientes de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de todo lo que nos rodea, hacer más conciencia. Es la energía que nos permite estar como en el presente y aceptar lo que tenemos sin juzgar ni reaccionar. Y de esta recta atención surge la comprensión, que finalmente es escuchar con profundidad, lo que nos va a permitir comprender finalmente pues, el amor. Y la última, que tiene que ver con la recta concentración o con el samadhi, es cultivar una mente unidireccional, ser capaz de concentrarse en una sola cosa y no en esta multitarea que está tan de moda porque no es tan beneficiosa. La idea es como buscar la calidad en todo lo que hacemos y hacer que, pues, que desde el principio las cosas pues queden bien, desarrollar una concentración profunda, y alcanzar estados de absorción profundos que nos permiten como soltar y limpiar como nuestra cabeza y nuestra mente de todos esos pensamientos excesivos que a veces nos corroen. Y ya para ir terminando, pues queda claro que a manera de conclusión, pues a lo largo del día pensamos, hacemos y decimos muchas cosas, entre ellas positivas, otras negativas. Luego nos arrepentimos, pero finalmente todo eso que hacemos, eh, pues finalmente es nuestra vida y constituye pues nuestro karma. Eh, Somos un poco responsables de nuestras acciones y de las reacciones que provocamos. Entonces, pues nuestros pensamientos determinan de alguna manera pues nuestro futuro. Estas frases, el futuro pues es nuestro, aunque el karma madurado ya está aquí con algunos condicionamientos determinados, como lo hemos estado mencionando, familia, país, condiciones físicas, no es una predestinación. Somos libres para plantar las semillas de nuestro futuro. Y pues finalmente somos dueños de nuestro destino. Tenemos como esa responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. Hay una oración, una plegaria que hemos oído a muchos de estos lamas, de estos maestros que que comparten todas estas experiencias, y esta oración la hemos estado oyendo a lo largo de todos estos años, eh, y creo que muchos la hemos seguido haciendo en nuestro ¿cómo es? Se me olvidó. Nuestro Sadhana. sadhana, Sadhana. sí, de tantas cosas.
pero ya la hemos ido involucrando y me voy a permitir leerla, que me parece que es muy bonita y tiene que ver con todo lo que hemos estado diciendo hoy, que tiene que ver con el karma, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con alcanzar la iluminación, en fin, y dice así: me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha suprema hasta que alcance la iluminación. Por el mérito de practicar la generosidad y demás virtudes, pueda alcanzar la budeidad para el bien de todos los seres. Que todos los seres sean felices y creen las causas de la felicidad. Que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que comprendamos el verdadero sentido de la felicidad, aquella donde no hay sufrimiento. Que seamos ecuánimes, sin apego a los allegados, ni antipatía hacia los extraños. Oh glorioso Buda, que está sentado en una flor de loto sobre mi cabeza, bendíceme con tu gran bondad y otórgame los beneficios espirituales del cuerpo, el habla y la mente. Y ya para terminar, no sé si tú, María del Mar, quieras decir algo más o quieres hablar del mantra de las 100 sílabas o quieres que siga. Sigue tú, por favor. Tan tierna y preciosa. Y bueno, y otra de las formas, porque aquí lo que les hemos dado son herramientas para justamente contrarrestar acciones negativas que hayamos acumulado durante mucho tiempo, es este mantra de las 100 sílabas de Varasattva. Y esto es básicamente un mantra que busca purificar el karma negativo. Es una invocación a Varasattva, quien representa la pureza absoluta y la capacidad de transformar y purificar todas las negatividades y obstrucciones espirituales. Entonces, por un lado, tiene que ver con la purificación espiritual, que le ayuda a uno a eliminar obstáculos y negatividades. Ayuda a la transformación interior, fomenta cambios en la mente y el corazón, permitiendo que surjan cualidades como la compasión y la sabiduría. También tiene la bondad de la protección, invoca la protección espiritual contra fuerzas negativas y confusión mental, y ayuda también para prepararse para las prácticas avanzadas, como el budismo tántrico, donde la purificación pues, es esencial antes de hacerlo. Entonces, la práctica de recitar este mantra se recomienda como preparación para la meditación y también como una forma para mantener nuestra pureza espiritual diaria. Se recomienda que puede ser al final del día, pues para purificar lo que hayamos acumulado justamente ya hacia el final. Aquí está un poco la traducción, hay muchas traducciones. Voy a leerles rápidamente. Dice: Varasattva, tú has generado la mente preciosa, bodhicitta, de acuerdo a tu promesa, Samaya, tu preciosa mente enriquecida con las simultáneas preciosas acciones de liberar a los seres que transmigran del samsara, la rueda de sufrimiento de los agregados. Cualquier cosa que suceda en mi vida, felicidad o sufrimiento, bien o mal, con tu preciosa mente complaciente, por favor, no dejes de guiarme. Por favor, estabiliza toda felicidad, incluyendo la de los reinos superiores. Actualiza toda acción y las realizaciones sublimes y comunes. Y por favor, haz que la gloria de las 5 sabidurías more en mi corazón. Y no sé, Sifu, si nos permitas oírla. Sí, claro, Julián. ¿Podemos escucharla? Me gustaría decir un par de conclusiones también o unas palabras para cerrar, ¿vale? Pero si lo quiere colocar un momento, un instante y lo escuchamos, por lo menos unos 10-15 segundos. Om Dansa Sato Samaya Manupala Dansa Sato Tenopa Tita Grido Me Bagua Suto Kayo Me Bagua Supo Kayo Me Bagua Anurakto Me Bagua Sarwa Siddhi Mentrayatsa Sarwa Karma
Zame sitam shriya Guru hung ha 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 hung Bagagwen Sarwatata gata venza Mame muza benzribawa Mahasamaya Sato Muy bien, Julián. Creo que igual que Bueno, con esto terminamos, Sifo. Adelante si hay preguntas y si tú quieres también, o María del Mar, agregar algo. gracias, Julián. Gracias, María del Mar, a los dos por su bondad, por su generosidad de esta charla. Les felicito. Julián y María del Mar son estudiantes del curso más avanzado de Chikun, de cuarto año. Y bueno, una oportunidad para ayudar en la enseñanza del Dharma y los felicito porque lo están haciendo muy bonito. Bien. Concluyendo algunas cosas o reafirmando algunos conceptos, una de las cosas más interesantes o importantes que veo con el tema del karma es entender que en el universo existe el bien y existe el mal, que existe la bondad y que existe la maldad, y que como seres humanos o seres pensantes tenemos esa posibilidad de decidir a cuál proyecto vamos a ayudar. Vamos a ayudar al proyecto del amor de Dios o al proyecto del miedo de Dios también. Los dos los crea Dios, ¿no? Eso suena quizás un poco raro. Podríamos decir, bueno, porque hay tanta gente sufriendo, eh, porque hay tanta maldad, ¿no? Hay un libro que se llama ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Sí? De Paramahansa Yogananda. Y allí cuál sería el objetivo del mal, ¿no? Y por qué hay personas que ayudan más al mal que al bien, ¿sí? Y teniendo claro que debemos ayudar al bien y que debemos ayudar al proyecto del amor de Dios para que cada vez exista menos sufrimiento en el mundo y que a su vez esto ayude a los demás seres a que vivamos desde una inteligencia superior o desde la sabiduría y no vivamos desde tanto sufrimiento y de tantas heridas. Entonces, mm, lo que quiero decir respecto a esta idea es que hay que definirse, hay que tener claro de que existe el proyecto de la bondad, el proyecto del amor y el proyecto del miedo. Y uno tiene que decidir, ya te doy la palabra, Adriana, uno debe decidir a cuál va a beneficiar con todos los actos que hacemos, como María del Mar lo explicó, ¿no? Desde cualquier línea filosófica o religión o credo, la fe que cada uno tenga, hay que buscar ayudar a ese proyecto del amor. En el momento en que uno barre, el momento en que uno escribe, el momento en que uno trabaja, etcétera, etcétera. Pero tener mucho cuidado con lo que uno hace con la mente, con la palabra. En fin, porque desde ahí está ayudando a, a ese proyecto del amor o a ese proyecto del miedo. Las decisiones que uno toma para el beneficio propio mm, o cierta decisión que tome, ¿qué implicación va a tener eso en el futuro ante el proyecto del amor de Dios? Eso se necesita sabiduría, se necesita conciencia, porque no es solamente tomar la decisión y ya, sino cómo esa decisión puede perjudicar a otros seres y cómo ese sufrimiento que se va a generar en esos otros seres se va a repercutir en nuestro camino, en nuestro destino de alguna manera y va a generar pues sufrimiento a nosotros mismos. Esa es una primera idea que quería recalcar. Escuchemos a Adriana, por favor. Sí, gracias. Es que es justamente una duda con respecto a esto mismo que estás hablando, y es en el sentido de cuando uno ve que hay una persona equivocada, bueno, o que causa sufrimiento a otra y que esta otra persona de pronto no reacciona. O sea, ¿qué tanto debe uno intervenir? Porque
pues tengo entendido que también la omisión puede causar karma, o entonces es Sí, como como un dilema en qué tanto debo intervenir, porque también entiendo que es el proceso o el karma que estés viviendo esa otra persona que cause daño y la que lo esté sufriendo también en una relación directa que tenga lo que sea. Eh, o sea, ¿qué tanto puedo yo cortar ese proceso que tenga cada persona, cada ser dentro de lo que le toque vivir por lo que haya hecho antes o lo que sea? Y la omisión, ¿hasta dónde yo debo intervenir y de qué manera? Porque también, por ejemplo, si hay violencia o no, eh, el otro tema es eso, o sea, de, cómo reacciono yo ante lo que se me presenta, ¿no? La meditación es un poco también eso, cómo las cosas me afectan desde el modo de cómo yo las percibo, o cómo yo me presento, reacciono ante ellas. Entonces, ante muy bien. situaciones, por ejemplo, de violencia de unos hacia otras personas, eh, cómo reaccionar ahí. O sea, yo sé que la meditación pues ha de ayudar, pero a veces es como el dilema, intervengo, no intervengo, y la omisión ahí, ¿qué pasa cuando yo omito actuar o lo que sea? Intervenir. Ujú. Intervenir. Ujú. Ok, me queda Entonces, muy claro. Muchas gracias. es ese dilema, que de pronto está uno viendo acciones y cosas que están pasando y que son muy pesadas y una carga tanto pues para esa persona que las está realizando como para otras sobre las que recae la acción de esa otra persona. Y como uno de pronto si está en el medio o desde un punto donde uno está viendo, pero de pronto se siente uno como impotente o como que no sabe cómo actuar, como Ok, qué hacer. gracias, Adriana. Gracias por tu pregunta. Es muy A buena ti, pregunta. a ti, gracias. Existe la maldad, existe la bondad, ¿no? Como Mm. hemos dicho ya. Y todos estamos, como ya dijimos, en el mar. El mar es esta sociedad, este samsara, este mundo que hemos creado y todos de alguna manera, cuando hay maldad, pues queremos defendernos, ¿no? Y muchas veces pues no tenemos la fuerza física en el cuerpo, ni la fuerza mental o la fuerza emocional o inclusive la fuerza espiritual para Perdón. defendernos. Perdón, de pronto, inclusive teniendo esa fuerza, de pronto teniendo esa fuerza para hacerlo, entonces, ¿cómo decidir si utilizar esa fuerza o no, inclusive física? ¿Sí me Ok, o explico? sea, sí, sí, supongamos que eres toda una confusera, ¿sí? Que sabes que eres una Sifu en Kung Fu, ¿sí? Entonces, entonces que ya atiendes a cualquiera en la calle, ¿no? Pero supongamos, yo te entiendo, tranquila. Entonces, eh, la vida es preciosa, la vida es sagrada, ¿sí? El amor es sagrado, el proyecto del amor de Dios es sagrado. Y siempre hay que intentar defenderlo, ayudarlo, ¿no? Ahora, el tema aquí, más que querer involucrarse, es no crear otro patrón kármico con lo que ves, con el juzgamiento que puedes generar cuando ves que algo que se está generando un sufrimiento. Es decir, eh, cómo pierdes la paz o cómo puedes perder el control porque están robando a la vecina, porque están matando, porque están violando y tú estás viendo, ¿sí? Entonces, cómo al ver la escena ya como si fuera una película, ¿sí? Pero esta no es una película real, ¿sí? Que la estás viendo con tus sentidos. ¿Cómo tú te comportas internamente? ¿Qué control tienes de tu mente y de tus sentimientos, de tus emociones, de tu necesidad de juzgar, etcétera, etcétera? ¿Cómo no te involucras emocionalmente y racionalmente? Si eres de no involucrarte emocionalmente y racionalmente en el evento, eres libre de actuar con la fuerza que tengas, ¿sí? Ante la vida. Pero si te involucras emocionalmente, eh, generando ira, generando
miedo, generando X emoción que a su vez te va a afectar, ¿sí? Y a nivel racional te involucras diciendo, no, es que estos sí son muchos, ¿sí? Y es que, ¿sí? Ahí perdiste el control, ahí ya no eres un sabio, no eres una sabia, ahí generaste un gran karma, ¿sí? Por ende, no Y un- eres libre de actuar, ¿sí? No eres libre de actuar y no estás apoyando el proyecto del amor, ¿sí? Pero si eres capaz de hacer eso y sabes artes marciales, pues bueno, ve y defiéndete, o no, llama a la policía, etcétera, etcétera. Si sabes golpear, pues defiende la vida, ¿no? Te van a violar a mi hija, ¿no? Entonces, si sabes artes marciales y puedes defenderte, pues bueno, lo haces. Pero si te involucras emocionalmente y racionalmente, ahí perdiste la batalla interior, que es la más importante, ¿sí? En un comienzo. Entonces, lo que quiero decir es que uno sí se puede involucrar, pero siempre y cuando no se genere un contenido importante en exceso de juzgamiento o en juzgamiento, no en exceso, sino en juzgamiento y en emociones, porque si nos involucramos de esa manera, ya perdimos la batalla en ese evento. Y desde allí hay que aprender a ver la vida como una película, donde no te involucres. Y un buen ejercicio es ese, es sentarte a ver una película donde hay villanos y donde hay buenos y malos. ¿Y qué hace tu mente? ¿Cómo juzga el villano? ¿Cómo juzga el bueno? ¿Cómo juzga el malo? ¿Sí? Y observas. Y luego lo pones en la vida real, ¿no? A ver cómo actúas, ¿sí? Y cuando eres capaz de hacer eso, eres libre de verdad. De lo contrario, eres esclava todavía del dolor, del sufrimiento. Y desde ahí entiendes que cada uno tiene su proceso y que si esa persona la están violando es porque en algún momento de la vida o en una vida anterior violó o generó un karma negativo que le lleva a esta consecuencia, ¿sí? Y desde ahí continúas la vida sin involucrarte. Pero si no tienes esa sabiduría, el ego te va a traicionar, tu yo herido te va a traicionar y te va a llevar a involucrarte emocional y racionalmente y por ende vas a perder la batalla. No sé si es claro para todos. Sí, claro que sí. Sí, 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 sí. ¿Ok? Como, En ese como orden de teniendo, ideas, manteniendo una neutralidad. sí, María del Mar y Julián hablaban del karma neutro, ¿sí? Es Ah, decir, ¿qué karma vas a generar allí, no? ¿Qué consecuencia vas a generar para después, con lo que hagas en ese momento por querer defender a alguien? ¿Sí? claro. ¿Qué consecuencia? Sí, y así en todos los eventos de la vida, porque hay que recordar que en la vida hay mentes reptilianas, hay cerebros reptilianos, hay personas que no tienen sabiduría, que no han cultivado el cerebro emocional, que no han desarrollado su inteligencia emocional, sí, ser observador, como dice Ruby, sí, pero claro, ser capaz de ser observador y no involucrarse es la meditación más alta, es el Mahamudra, la meditación del Mahamudra, del Mahayana, el rango más alto de la meditación, que es observar, ir por la vida como vas por la calle y vas observando, allí están robando, pero no surge una emoción de ti. Allí están cantando, pero tampoco generas una emoción. Sí, está lloviendo, está haciendo mucho calor, está haciendo mucho frío, pero en ningún momento no generas una emoción, ni una crítica. ¿Mm? O sea, es que Dios, ¿para qué hizo que lloviera? No, o sea, no, es observas, ¿sí? Y ya, Sí, y si eres capaz de estar ahí, eres libre de la vida, eres libre del samsara, eres libre del sufrimiento, eres libre de todo, ¿sí? Pero claro, se requiere de entrenar, de sanar y de entrenar la mente para ser capaz de llegar ahí. Por eso es la meditación más alta, el Mahamudra, que tiene que ver con observar, ¿sí? Esa dualidad y que en ningún momento de esa dualidad nos involucremos emocional o racionalmente. ¿Bien? gracias, gracias. Ok. Aquí cabe otro punto que quiero recalcar, es la importancia del proyecto del amor de Dios respecto a las 8 leyes divinas, ¿sí? Es decir, dentro del proceso de no generar karma negativo, considerar que no es como tal Dios el que nos castiga, sino que hay una ley. Y pensemos en una ley como la ley social, ¿no? Hay un presidente, hay unos ministros, hay un regente social, ¿no?
Así como está en lo humano, está en lo divino. Hay unas leyes divinas, como la ley del karma, la ley de la virtud, la ley de, de las 8 etapas del amor, etcétera, etcétera, ¿no? Esas leyes son las que rigen como tal ese programa del amor universal. Entonces, lo que quiero decir es que es importante conocer las leyes para tener más en cuenta a través de nuestros actos cómo estamos desafiando esas leyes. Porque en la medida en que nos estamos saliendo con nuestra palabra, con nuestra mente, de esas leyes, con la energía, con las diferentes energías, automáticamente estamos generando un karma pues negativo. Pero si mantenemos las leyes del creador de Dios, entonces podemos, cuando tenemos mucho sufrimiento o estamos sufriendo por algo, que estamos solos, o por pareja, o por dinero, por comida, por familia, lo que sea, ¿sí? Porque perdimos un amigo o por la muerte de un ser querido. Entonces, podemos negociar, ¿no? Con el Creador a través de la oración, ¿sí? Esto es como cuando uno le debe al banco, ¿sí? Y no tiene cómo pagar, ¿no? Y está en la soledad y está sufriendo y le debe $100,000 o los que sean. ¿Y cómo le voy a pagar si no tengo trabajo, ¿sí? Y estoy solo, no tengo compañero, no tengo familia que me ayude o mi familia no me apoya, etcétera, ¿no? ¿Cómo le voy a pagar a ese banco, ¿sí? Entonces, ¿con quién negocias? Negocias con el gerente del banco, ¿no? Y aquí, ¿con quién hay que negociar? Pues con Dios, ¿no? Con el creador de las leyes, ¿sí? Y eso se hace a través de oración. Así como hablaban de un mantra, del método del mantra, ¿sí? Cualquier técnica ayuda, ¿sí? Pero lo más importante es la oración para arrepentirse del daño que se haya causado, del sufrimiento que se haya causado. Si hay arrepentimiento del daño que se haya causado, y ese daño debe ser observado con el presente que tengamos. Si queremos tener un hijo, eres una mujer, quieres tener un hijo y no puedes tener un hijo, no puedes quedar en embarazo, significa que dañaste el amor de Dios a través de ello. Por ende, no tienes la bendición de ser madre, etcétera, o de tener pareja y quieres y la soledad te atropella. Entonces, eh, ¿cómo te arrepientes ante el proyecto del amor de Dios? Sí, para entonces obtener esa bendición. Entonces, un mantra o una plegaria desde la línea, desde la fe, desde la creencia de la religión que cada uno sienta en su corazón, está muy bien. No tiene que ser necesariamente el budismo o este mantra en las 100 sílabas. Dentro del budismo es uno de los mantras más tremendos para rectificar el karma negativo, pero cada uno en su creencia lo puede hacer de la forma que lo considere y que lo sienta. También quería dejar eso claro respecto al proyecto del amor y que hay que entregarse a ese plan divino, a ese amor de Dios, para poder darle una resolución al karma negativo. ¿Es claro esa parte? Sí, gracias. Ok, vale. Creo que básicamente esas eran las dos ideas que quería reafirmar dentro del proceso. Y como tercero, bueno, hay una última, es reafirmar un poquito el concepto de los reinos, ¿no? Que ¿por qué existen seres en tanto sufrimiento, ¿no? Que las 24 horas del día sufren, ¿no? Seres que están en los infiernos, o que es un espíritu ávido, ¿no? Como decía María del Mar, un espíritu ávido es el que vive pidiendo para comer y aunque le des no se satisface, ¿no? Que tiene que seguir pidiendo y robando o haciendo cualquier cosa para satisfacerse, ¿no? ¿Por qué? Porque ha causado un karma negativo muy alto y debió renacer en esa consecuencia y quizás estar allí 15, 20, 30 años, 50 años, toda la encarnación posiblemente, porque ha generado un karma positivo, así como o un niño nace en una familia con más posibilidades económicas, con más posibilidades del Dharma, más posibilidades espirituales, racionales, cultivos emocionales, etcétera. Así existe la persona que entonces no nace con esas posibilidades. Y no nace con esas posibilidades, ¿por qué? Porque ha creado ese karma negativo. Entonces, dentro de los 3 reinos inferiores, nacer en un reino inferior, como es el infierno, ¿sí? O en un espíritu ávido, que sería el segundo, y luego nacer como animal. Esos son los 3 inferiores. Nacer como un animal donde dependes y tienes que estar a la defensiva de alguna manera, aunque hoy día a los animalitos pues les va mejor.
Luego está el reino humano, que somos nosotros. Luego está hacia arriba los semidioses, que son seres que no entrenan el Dharma prácticamente porque pues viven en muchos egos y tienen de todo. Y luego están los dioses, que son los más elevados en dinero, en placeres, en fantasías, y tampoco practican el Dharma, no meditan. Por ende, el reino humano es el reino donde más posibilidades tenemos de elevarnos, de alcanzar la salvación, como dijo el Maestro Jesús, o de alcanzar la iluminación, como el budismo lo plantea. Entonces, todas las consecuencias que hagamos, todos los karmas que generemos, nos van a llevar a renacer en alguno de estos. Y por eso siempre dentro de las plegarias es importante manifestar que tengamos un guía espiritual, que tengamos un maestro espiritual, que podamos nacer, que podamos volver a renacer como humanos, ¿sí? Que no tengamos que renacer en algún otro reino difícil, ¿no? Donde nuestro karma nos haga sufrir 300 años quizás, o 3 encarnaciones, ¿no? Un cerdo, 300 años ahí, o una conciencia que renace en un cerdo, o renace en un perro que golpean, o en un caballito que le toca mucho sufrimiento, o cosas por el estilo, ¿no? Llega Y un así punto en que sucesivamente. la reencarnación, la ¿Sí? iluminación, ¿No te entendí? o sea, llega, o sea, uno reencarna siempre en algo, en alguno de esos reinos. Es cuando se obtiene se alcanza la iluminación, ya no reencarna más. Allí cuando alcanzas la salvación o la iluminación, puedes elegir en dónde encarnar, ¿sí? Tienes Ah, libertad porque ya no estás en la dualidad, ya no tienes ego, ¿sí? Estás en tu yo superior, estás en la verdad suprema, estás en tu alma, por ende, ya tienes libertad de elegir, ¿sí? Y también empiezas a tener elección de si encarnas o no, ¿sí? Ahora, dependiendo del linaje, de la escuela, de la tradición, en lo que se mueva, entonces hay personas que eligen venir a ayudar a los demás y otros que solamente quieren fusionarse con Dios y ya está, como seguir hacia arriba. Bien, pero hay otras escuelas como el budismo Mahayana que busca volver a ayudar al necesitado a comprender el mensaje de la vida. Y por eso, ya. pues, se renace para ayudar a los seres sintientes y sensibles a que alcancen la salvación o la iluminación. Bien, Ujú. bueno, dicho esto, creo que ya estamos concluyendo entonces. Sí, Mariela, ¿qué Fu. nos quieres contar? Muchas gracias, Sifu. Con respecto a lo que decía anteriormente Adriana, eh, si ella ve la situación, bueno, todo lo que narró, considero que en ese caso hay que tener en cuenta lo que tú nos decías alguna vez y es las leyes de la tierra. Entonces, para que seguramente no se cree ese karma en uno, ¿verdad? Entonces, de pronto sobre eso que nos explicaras un poquito. Sobre las leyes de Gracias. la tierra. Sí, o sea, si ella ve eso, no aplica tu fuerza, ni tu palabra, ni juzgas, ni nada de eso, sino tienes que ir a lo que son las leyes de la tierra, informar, comunicar, denunciar o qué sé yo. Sí, es más o menos eso, sí Ah, fue. ok. Sí, Muchas claro. Ah, gracias. De alguna, señora, las establece la sociedad. Las leyes exacto. establecidas por la Sí, de sociedad. alguna manera, ¿no? Sí, de alguna manera. Es decir, si tu mente es capaz de observar sin involucrarte emocionalmente y racionalmente, eso no significa que no puedas llamar a la policía, ¿sí? Porque estás Ya. ayudando al amor, ¿sí? Pero vuelvo y reitero, si tú llamas a la policía porque es que estos deben pagar, etcétera, etcétera, con todo el parloteo mental de juzgamiento emocional y racional, ahí estás mal, ahí el karma está difícil. Sí, pero si simplemente, bueno, llamo a emergencias o llamo a la policía y de ti no sale esa cantidad de emociones y sentimientos, ahí estás muy bien. Sigues ayudando al proyecto del amor y sobre todo, pues no creas karma con respecto almas, porque en la medida que salga algo de tu palabra, de tu mente, con tu palabra que lastime, automáticamente, aunque quieras defender algo que es negativo, automáticamente co-creaste una realidad karmática con esas almas. ¿Bien? Ya.
Sí, gracias. Sí. Por eso, gracias Mariela, por eso el Mahamudra es la meditación más alta y reafirmo y termino con esto, ¿no? Es la meditación más alta que es la del observador, donde observas y observas y observas y no te involucras, ¿sí? Cuando vamos por la vida observando las dificultades, los problemas y vemos que nuestra mente va aprendiendo a no involucrarse, a no llenarse de emociones y de racionalizaciones, ahí estamos ganando la batalla interior, ¿vale? Chifu, Y perdón, eso es Mahamudra. Te Chifu, escuchamos, ¿qué? perdón. Es que tenía entendido, era que cuando nacíamos ya como seres humanos, al volver nosotros no involucionábamos, es decir, que no llegábamos a ser animales. Y ahora con lo que dicen ustedes hoy, pues no sé, quedé confundida. Pensemos en un, ¿de dónde eres? ¿De Colombia? Sí, señor. Pensemos en un garabito eh, Uy, sí, sí, que le hizo daño a cuántos niños, ¿no? sí, Que estuvo en la cárcel unos años y que finalmente creo que muere de un cáncer, ¿no? ¿Cuánto sufrimiento le causó él a esas almas, ¿no? Y es un ser humano. ¿Cuál creemos que puede ser la consecuencia, según todo lo que explicó María del Mar, de su próximo renacimiento? ¿En dónde debería nacer él? Según lo que hizo, él debería nacer como animal, posiblemente como espíritu ávido o en el infierno, donde no tenga posibilidad de placer, sino que deba experimentar el dolor, deba Eso. experimentar el sufrimiento, para que a través del sufrimiento genere conciencia y entonces no le haga daño al proyecto del amor. ¿Sí? Y así existen, y así como habemos seres humanos que ayudamos al proyecto del amor, en este momento existen seres humanos planeando cómo ayudar al proyecto de la maldad. ¿Sí? Entonces, desde nuestra perspectiva, sí, desde el ser humano se puede dañar el proyecto del amor y generar las posibilidades de renacer en algún espíritu hambriento o estos seres que no van a tener posibilidad por un tiempo de practicar el Dharma, pues, de orar, de meditar, de unirse con Dios, porque el sufrimiento no les va a permitir. ¿Es claro? sí, sí, señor, gracias. Pues con ese ejemplo, como que sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Exacto. Con Sí, ejemplos antenas, pues sí, muchísimas gracias, oye. Que estén muy bien. sí, y hay, con mucho gusto, y hay muchos seres así en el planeta, ¿no? Que su objetivo es ese, ¿no? Sí. Y aquí no estamos juzgando porque queramos juzgar, sino por analizar y tomar conciencia, que esto nos sirva como conciencia para elevar nuestra propia conciencia y seguir ayudando al proyecto del amor, ¿vale? Claro, como Porque, referente. ¿Mm? Sí. Bien, Como entonces pues fue un placer. Referente, sí. Entonces, pues qué bueno, que esperamos que esta conferencia les sirva en sus procesos evolutivos, en su proyecto del amor, en seguir adelante hacia el amor, hacia Dios, hacia encontrar la realización de Dios en sus corazones, que les apreciamos, que les queremos y que gracias por compartir esta oportunidad. Gracias a Julián y a María del Mar. María del Mar, te agradecemos que cierres la conferencia, por favor. Gracias, hijo. Entonces nos disponemos con los pies en contacto con el piso. Elevamos los brazos al cielo con una inhalación larga y exhalamos descendiendo las manos a nuestro corazón. Esta conferencia fue dedicada a los maestros del pasado, del presente y de siempre. Esperamos que nuestro esfuerzo por oír las enseñanzas constituyan un mérito para el beneficio de todos los seres sintientes y sensibles. Que así sea, que así sea, que así sea. Que así sea. Muy Gracias. bien, hasta pronto. Cierra la conferencia, por favor, Mari. Gracias.